buenos días. Hola Mary, muchas gracias por aceptar esta entrevista conmigo. Estamos en el canal de Hogar Consciente en el que honramos la vida cotidiana y todo lo relacionado con el hogar, porque además consideramos que el hogar y la vida con mayúsculas son sinónimos. No hay ningún aspecto de la vida que sea ajeno al hogar. Y curiosamente, yo no he calculado, pero igual hay más de 20 entrevistas sobre todo lo divino y humano, y es la primera vez que hablamos con alguien que se dedica profesionalmente a divulgar la limpieza de la casa, la decoración y el concepto hogar, dulce hogar de una forma amable, armoniosa y gustosa, porque ver un vídeo tuyo encendiendo la velita, cogiendo tu libro, haciéndote esos capuchinos, bueno, muy seductores, es que motiva a relajarte, a parar y a ver de verdad el lado bello de la vida. Muchas Además, gracias. ayudas a la logística y a la organización con tu planificador, limpieza y terapia, que me ha parecido la bomba, o sea, muy necesario porque además eso yo considero que en casa es necesario la logística. Yo no sé si veías tú, bueno, igual tú eres tú tienes 34 años, yo tengo 54, pero creo que compartimos este mismo síndrome del hogar dulce hogar. Bueno, pues hay una serie inglesa, Downton Abbey, que a mí me ha Ujú. encantado, la vi cuando salió y a mi madre también, está en las plataformas, y es un castillo, ¿no? De una familia aristócrata primeros del siglo XX. Entonces está el mayordomo, señor Carson, bueno, hay toda una jerarquía de mayordomo, de sirvientas, de doncellas, de limpiadores, porque la casa es un castillo. Pues Ujú. yo siempre suelo defender que la logística es la misma, tu casa sea de 80 metros, yo vivo en una casa en la montaña, la logística es la misma, solo que no nos pagan y no hay que hacerlo todo en la misma hora. Pero vamos, que la Exacto. casa necesita esa misma estructura, organización, planificación, eficacia, Sí, sí, productividad sí. y rigor como una gran empresa. Y tú, yo creo que bueno, que lo has traído a colación, aunque luego me hablarás del término terapia. Así que bienvenida y vamos a dividir, bueno, ya te lo he mandado, tengo aquí el Sí. interrogatorio del siglo. Vamos a dividir esta entrevista en cuatro partes, porque además es que lo que tú desprendes en tu canal tiene mucha chicha, más de lo que parece. Lo he dividido: emprendimiento hogareño, Ujú. que esto es algo que no existía hace 10 o 20 años, esto es una cosa nueva de Sí, ganarnos las habichuelas desde casa. es verdad, Entonces, sí, sí, sí. bueno, emprendimiento hogareño, primer capítulo, la limpieza de tu casa. Ujú. Ya veo que has elegido una estancia muy luminosa y que la veo pulcrísima. Luego tus momentos café, o sea, no, el tercero el planificador y luego los Ujú. momentos café y ya cotilleos de tu vida a vida. Muy Así bien. que bienvenida. Pues no, gracias a ti, Marimar, por invitarme y por darme la oportunidad de hacer esta entrevista. Sí, sí. Y lo de la serie me la apunto, que esta no la he visto, la que has comentado, Es así de que, época, ¿eh? bueno, no, me gustan también, sí, Es de sí. época, pero tú te vas a fijar en cómo limpian la plata, pero bueno, Sí, vas a ver un ejército sí, 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 de doméstico y dices, ostras, esto es yo lo mismo que yo hago, pero en un piso en vez totalmente, de en un castillo. Bueno, pues lo de la totalmente. logística de la casa y la cocina. Fíjate también cómo pone orden Ujú. y cómo organizan la despensa y los menús. Bueno, te va a gustar todos esos detallitos que hay que verlos Seguro, con ojos seguro. hogareños. Luego hay salseo, por supuesto. Claro, claro, por supuesto. Cortejos, intrigas, pero bueno, es inglesa, está muy bien. Y luego mi madre la vio años después y también me dijo, hija, esta es la serie que más me ha gustado. Pues Bueno, fíjate, me la apunto seguro. bueno. La primera pregunta: ¿qué hace una chica de 34 años dedicándose a un canal como el tuyo? ¿Cómo ha sido el paso de trabajar en una farmacia a tiempo completo y fuera de casa a ser una youtuber hogareña? Pero yo realmente no sé cómo se llama tu nicho. Pues mira, fíjate que lo de youtuber hogareña me ha encantado, porque nunca me había definido así, pero creo que no lo habías podido definir mejor, Ah, pues sinceramente, porque me ha gustado mucho ese término de youtuber hogareña, porque sí, sí, yo me veo así, la verdad, sí, sí, porque no es solamente un canal de limpieza, ¿no? Sino, pues eso, son muchas más cosas las que quiero transmitir y me encanta ese término que has elegido, sí, sí. sí, porque tú no eres youtuber, tú también haces recetas, pero no Sí, eres, no eres cocinera. no, Hay no, canales de YouTube dedicados a la cocina, pero el tuyo es un exacto. popurrí, no solo Sí. limpieza. Es bueno, todo un poco relacionado con el hogar, con sentirse bien en casa, con la limpieza, con la decoración, un poco
bueno, el día a día en el hogar, ¿no? Es un poco de todo, sí, sí, sí. Sí, Ya, sí. pero tú antes, el trabajo anterior a ser youtuber hogareña, ¿qué eras? ¿A qué La te farmacia. dedicabas? Trabajaba en una farmacia, sí, sí, sí. ¿Y Y qué bueno, pasó? realmente esto no fue planeado, surgió, ¿no? Porque cuando yo abrí el canal, pues trabajaba en la farmacia y estuve un tiempo compaginando las dos cosas. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, como tú bien sabes, un canal de YouTube necesita mucha dedicación, muchas horas, aunque mucha gente no lo crea, es un trabajo porque los vídeos no se hacen solos, hay que editarlos, hay que grabarlos, bueno. Y más Entonces, los tuyos, que no estás quieta. Porque yo me bueno, puedo hablar, claro, pero tú coges, te subes a la silla, te agachas, exacto, te pones de rodillas, que esto es lo que vamos a hablar. O sea, tú claro. tienes todas las posturas. Sí, sí, no, y además que, bueno, los vídeos también pues se tienen que planificar, tienes que pensar qué vas a hacer, un poco todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que claro, yo trabajaba en la farmacia y los días libres tenía que trabajar en el canal. Llegó un momento que era un poco pues como insostenible, ¿no? Decir, bueno, no tengo días libres, tengo que tomar una decisión porque realmente también el canal me sorprendió porque no pensaba pues que iba a ir tan bien o que a la gente le iba a gustar y me sorprendió la buena acogida que tuvo, la verdad. Entonces mi marido me apoyó mucho y me animó mucho y dijo, bueno, ¿por qué no pides una excedencia y te dedicas más de lleno en tu canal? Y bueno, pues la verdad es que sin su apoyo yo no creo que me hubiera animado porque, bueno, pues todos los cambios dan miedo, ¿no? Salir de tu zona de confort no es fácil, es como, Sí, sí, bueno, renunciar a un sueldo, que sé que claro, pedí claro, excedencias. Renunciar cuando nació mi hijo, pero renunciar a un claro. sueldo, sí, sí. Exactamente, a ver, yo cuando dejé el trabajo, pues lo que ganaba con YouTube ya era igual o incluso un poquito más alto, pero claro, tú no sabes si eso va a continuar. Estás dejando algo seguro, que hoy en día seguro no Sí, hay que no, no nada, hay nada. porque puedes estar fijo en un trabajo y te despiden igual, pero es esa sensación de falsa seguridad, ¿no? Que uno tiene y bueno, pues lo estás dejando por algo que no conoces, que no sabes cómo te va a ir y todo eso da vértigo, da miedo. Yo la verdad es que tú tenía dudas, ¿no? A ver si me voy a equivocar, pero bueno, al final dices, ¿qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Y oye, adelante. Pero sí que es verdad que igual si hubiera tenido otra pareja o una pareja que me hubiera dicho, madre mía, esto es una locura, ¿no? ¿Cómo vas a...? Porque hay mucha gente que piensa así también. Y pues quizás no estaríamos hablando ahora mismo. Bueno, yo Puede también, ser. mi socio es mi marido y Ajá, también me ha empujado en algunos temas. Yo he sido la locomotora, como cambiar de vida y venirnos de la ciudad que vivíamos en Castelldefels muy hace bien. 15 años a venirnos al pueblo donde veraneábamos, en La Rioja. En algunos temas yo he sido la locomotora, pero en otros ha sido él el que ha tenido la idea brillante y me ha empujado. Así que te entiendo Bueno, perfectamente. una Y pareja sí, al final es un equipo, ¿no? es un Yo, equipo. yo lo veo así, En sí, sí. nuestro caso son los informáticos, nos ayudan, hacen su parte de trabajo. Bueno, en el mío trabajamos los dos conjuntamente, unas Mm, delante de la cámara y otros detrás de la cámara, exacto. pero siempre necesitas ese apoyo. Y en tu caso, yo tengo tres libros, Mary. Ujú. La despensa saludable con RBA, Hogar Terapia, y el otro es Guía para cambiar de vida, manual de instrucciones para saber dónde estar y a dónde quieras ir. ¿Los has Y escrito tú, Marimar? sí, sí, los he escrito yo, solo que hoy Anda. vamos a hablar de este, no los tengo, pero Muy bueno, lo bien, muy están por bien. mi canal. Y uno es la Ajá. historia de nuestro cambio de vida y vamos, que ya asumo que lo que tú has hecho, que es dejar algo convencional para Ujú. tirarte a la aventura, aunque no ha sido nada temeraria, porque ya me has dicho que ya tenías el nivel, el mismo nivel de ingresos, solo que eso Sí, te ha costado sin vacaciones, ojeras y pico y pala. Y pico sí, y sí, pala. sí, sí. Pero no me has contado, o sea, el salto del trabajo a youtuber está claro, pero ¿cómo se te ocurre un día empezar, o sea, grabarte limpiando la casa? ¿Seguías canales coreanos? Vamos, Ujú. que no es algo tan habitual
o yo no seguía canales de estos. ¿Cómo fue ese? Voy a empezar a grabarme lo ¿Mm? que hago en casa. Pues bueno, realmente antes de tener el canal de YouTube tenía mi cuenta de Instagram, que sigo teniendo, que la abrí en 2020 para la pandemia, más o menos. Ah, Y yo allí ya compartía vídeos cortos de limpieza, que es más o menos lo mismo que hago en YouTube, pero más corto. Eso es lo que ya hacía. Sí que es verdad que la idea de cómo hacer estos vídeos es que me encanta limpiar, me encanta cuidar de mi casa y sí que seguía y sigo actualmente vídeos de YouTube de chicas sobre todo americanas, inglesas, coreanas. sí, Entonces la inspiración un poco viene de ahí, porque son vídeos que me relaja mucho ver, me relajan a la vez que me motivan, ¿sabes? sí. Y pensé, bueno, pues ¿por qué no yo también hacer este tipo de vídeos pues para motivar a la gente, ayudar a la gente y demás? Sí, sí. Bueno, pues fue una buena idea y luego nos dirás qué canales sigues o si sois más, pero vamos, yo no conocía de chicas españolas. Bueno, Ujú. la segunda pregunta de este capítulo de emprendimiento hogareño, ¿qué valoras de tu trabajo y tu paso de empleada autónoma y de trabajar fuera de casa adentro? Que yo ya sé que dentro, como no pongas freno, esto es un continuum que no acaba. ¿Y cómo Sí. colabora tu marido en el canal? Pues mira, lo que más valoro, por supuesto, es ser dueña de mi tiempo, tener libertad horaria, poder organizarme yo a mi, bueno, organizarme los horarios, organizarme el trabajo, ser mi propia jefa y sobre todo poder trabajar en casa porque es que a mí me encanta estar en casa, poder estar con mi familia, con mis perritas, ¿no? Porque, bueno, pues si trabajas fuera de casa, muchas veces a tu familia la ves poco, ¿no? Mm, Entonces, eso es lo que más valoro, por supuesto, y también valoro muchísimo que esto yo no lo sabía antes de abrir el canal o cuando abrí el canal, es lo mucho que podía ayudar a personas que a lo mejor están pasando por una mala racha, por una situación mala de su vida. Y bueno, pues no sé, en mis vídeos tienen un poco de alivio, ¿no? O no sé cómo decirlo, que se sienten bien, desconectan. Eso la verdad es que lo valoro mucho también, porque a mí me gusta mucho ayudar a la gente y es una forma, yo jamás podía pensar que a lo mejor pues con vídeos de limpieza podía ayudar a una persona, ¿no? Y eso es algo que me ha sorprendido, pero que me hace sentir muy bien también. Sí, sí, sí. bueno, luego lo vamos a hablar, no es solo Sí, limpieza, luego sí, lo sí, vamos a hablar. ¿Y exacto, tu marido? exacto. Mi marido me ayuda mucho porque él edita los vídeos y me ayuda también con el posicionamiento de los vídeos, ¿vale? Eso en el canal. Luego también lo que hace es ayudarme con el tema de la tienda de Amazon. Nosotros tenemos una tienda en Amazon que es donde vendemos el planificador y él me ayuda mucho también en todo ese tema de la logística, de pedidos y todo esto. Sí, sí, sí. Eh, eso, ahora iba. Te he escuchado decir que te sorprende ayudar a las personas a través de la limpieza. Analicemos este tema. Ujú. ¿Había prejuicios sobre la limpieza? Porque tú muestras, no es una limpieza obsesiva y ya está. Tú es Ujú. la limpieza y después de la limpieza, esa Exacto. sensación de confort, de paz, de que estás disfrutando, de que eres una lectora voraz. Ujú, ujú, Más o menos es lo que transmite tu canal. O sea, ujú. cómo... sí, a mí también me ha sorprendido cuando te lo he escuchado a ti. ¿Qué crees que les motiva? ¿Que tienes un piso, tú tienes un piso de unos 80 metros en una Sí. ciudad española normal? Ujú. Sí, No sí. sé, supongo que los blogs de viaje, los canales de viaje, pues te muestran cosas aspiracionales que igual no vas a ver, no vas a ir nunca a los fiordos, yo que sé, a Tailandia, pero lo tuyo es como de andar por casa, es posible, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que, Que bueno, tienes muebles de IKEA, que vas a las sí, tiendas que vamos nosotras. sí, sí, sí. A ver, mi piso está reformado, pero siempre he dicho que no es necesario. Mi piso era un piso muy antiguo, tiene más de 50 años de antigüedad, se reformó, pero
siempre lo he dicho, no es necesario comprar muebles caros, cosas caras y gastarse mucho dinero en una casa para que sea acogedora, para que sea bonita y te haga sentir bien. Y tampoco es necesario tener muchos metros para que una casa sea acogedora y bonita, porque yo he visto casas muy grandes, pero no son acogedoras, o yo no las siento acogedoras. Sí, o son de Porque revista o lo han dejado, han delegado en manos de un diseñador y se nota que no están sí, vividas, ¿no? a ver, esto también es muy relativo porque hay personas que piensan que a lo mejor mi casa pues también es de revista o que no vive nadie o que no tiene, no sé, ese algo de personalidad, pero es que eso es muy personal también, ¿no? Es muy relativo, depende de la persona. Yo entiendo que una casa no le va a gustar a todo el mundo, pero lo importante es que tu casa te guste a ti, que eres la persona que vives en ella, ¿no? Y lo demás da igual lo que piensen los demás. Entonces, bueno, pues siempre he defendido eso, que no es necesario ni tener una casa muy grande para que sea acogedora y bonita, ni es necesario gastarse mucho dinero en muebles caros ni en cosas caras. No es absolutamente necesario. De Sí, hecho, sí. a ver, ese que yo he visto tu house tour, estás en Ujú. el despacho y ese es el sofá de invitados, ¿no? Tú Sí, tienes dos sí, sí, habitaciones, el sí, salón donde te vemos con tus perritas, que ya lo sí. vemos. Y Vamos, nadie está. puede decir que tú no vives en casa, porque se te ve tumbada en el sofá leyendo Sí, todos los días, sí, aspiras. sí. Luego hablamos del tema de tener dos perritas tan monas. Y Sí, aquí gracias. estás delante de lo que tienes las pantallas tipo hacker y luego ese es, Exacto. y me acuerdo además tienes ese papel tan bonito de las Sí, montañas. gracias. Esta es la habitación donde trabajamos, donde tenemos el ordenador y también nos sirve de habitación de invitados porque es la única habitación de más que tenemos en casa. Entonces, claro, necesitábamos que fuera un poco también comodín, ¿no? Y tu cocina es pequeña para el concepto que yo tengo de cocina. Sí, sí, Cuando yo sí. me fui de la ciudad al campo de un piso, aunque mi piso tenía 100 metros, allá ahora que vivo en el fin del mundo, tengo una cocina grande. Y a mí tu cocina, claro, se me hace pequeña, pero es Es pequeña. increíble cómo amortizas y cómo sacas partido y hasta le cambias la decoración. Yo he Sí. descubierto, yo no sabía lo que era el adjetivo cozy, ni los Ujú. ambientes cozy, y lo he visto lo he aprendido en tu canal, que la Sí, definición sería cozy como que te hace sentir, o sea, un ambiente acogedor y sí, cálido, exacto, tal sí, cual. exacto, exacto. En inglés significa acogedor. Sí, sí, sí. Yo creo que eso, luego hablamos de tus vídeos a ASMR, que eso sí que lo conocí antes porque una hogarista de mi club Hogar Consciente hace estos vídeos, ASMR, luego lo Sí. vemos, pero yo creo que esa es la sensación que dejas cuando vemos tus vídeos, ese ambiente acogedor, cálido, con tantas velitas, que vamos, eres la reina de las velas, y, y que dices, jo, con la pereza que me da a mí ponerme a limpiar la casa, y esta chica, mira cómo se espabila y en qué poco tiempo lo ha dejado muy bien. Bueno, la última del emprendimiento como youtuber, ahora tienes 180, cuando estamos haciendo este vídeo, 186.000 Sí, seguidores y ya vives, este es tu trabajo principal, vives de esto. sí, ¿Cuáles sí, son tus sí. retos y tus proyectos a medio plazo? Pues como youtuber, mis proyectos y mis metas son seguir creciendo y seguir ayudando a las personas a motivarles a que cuiden de sus hogares, a que se sientan bien en sus casas y bueno, pues seguir entrando en el corazón y en las casas de las personas. Es mi objetivo principal. Seguir creciendo, mantenerme motivada para seguir creando contenido y ya está. Sí, sí. Bueno, yo no creo que tú estés desmotivada muchas veces y yo creo que me inspiras y luego cada vez que vas al Pepco, al Primark, al Teddy, al todos, o sea, si es que encontramos ya, yo ya entiendo que tú tienes los ojos, tienes el radar de vídeo, potencial de vídeo, ¿no? Sí, sí, bueno, es mi pasión también. Me encanta decorar, me encanta la decoración, cambiar las cosas en mi casa. Entonces, claro, es como, yo no lo veo un trabajo, la verdad, porque eso es lo que me gusta, ¿no? Entonces, sí, sí. Y además sigues mucho la ciclicidad de las estaciones y es muy de agradecer. O sea, yo todavía no me he Sí. comprado un cojín de calabaza, pero es que voy a caer. Pero una taza que tienes de calabaza, ya te digo. Bueno, yo también soy caprichosa, pero yo vivo en la montaña y la civilización, yo vivo en La Rioja y
Al lado tengo una ciudad de 15.000 habitantes, pero hay un Teddy, por ejemplo, no hay nada más. Fantástico. Y la Bueno, capital, Logroño, está a 60 kilómetros, que ahí ya está el Pepco, el Primar y las ya tiendas tienes más y todos cosas. los servicios, por supuesto, que Sí, es sí, capital sí. de provincia, pero bueno, que me hago cargo. Sí, Mm, también te he escuchado, no sé cómo tienes ese proyecto, unos posavasos ideales que diseñas de sí, resina. Ya sé que las cosas de Palacio van despacio y el tema proveedores es un negocio con mayúsculas sí, y todo lleva su paso, totalmente. pero ¿eso sigue adelante o...? Sí, 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 sí. Nos ha costado porque, a ver, son unos posavasos que yo hago con resina, los hago de forma manual, pero claro, es mucho trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Tampoco tengo en casa un espacio para poder trabajar. Em, la resina es muy pringosa, necesitas un buen espacio de trabajo. Entonces, claro, llegó un momento que yo trabajaba por encargo, tenía muchos pedidos y no podía abarcar a todo el mundo. Entonces era o hago vídeos o hago posavasos, no puedo hacer todo. Y bueno, pues buscamos a alguien, un fabricante que nos los hiciera a mi gusto, a mi estilo, pero nos ha costado. Ahora ya parece que espero que en 3 meses ya puedan estar a la venta, pero sí, sí, tira para adelante y espero que gusten también, que gusten Bueno, mucho. los que has enseñado parecen ágatas, se ven como súper Sí, elegantes, son de este estilo lujo silencioso, sí, que me sí, han sí. gustado un montón, así que cuando los tengas, yo ya tienes una clienta y los enseñamos por el canal. Bueno, Muchas es gracias, yo para te que mandaré yo unos. quiero que vea la gente que cuando da el primer paso y sigue su corazón y lo que le gusta, en tu caso, compruebas de que eso tenía demanda, Ujú. o sea, no es un hobby que no tiene ningún interés. Cuando tú das el primer paso, la vida se abre camino. Y esto Sí, es simplemente que estás diversificando y ahora tienes este producto y luego vendrán los que sean, pero las manzanas no maduran a golpes. Tú estás exacto. creando tu comunidad y la gente te va diciendo, vamos, que si tú algún día, a ver, que otras, las influencers de moda, yo sigo a Chincha Raviña, las Ujú. influencers de moda pues a veces sacan collares o barras de labios, o sea, yo estoy seguro, bueno, ya digo, para el último capítulo, todo lo que tengo que aquí para que no se crea Mary que es la única que tiene tazas bonitas. Yo, Mary, yo siento que igual existirá en el futuro una taza Mary, ¿eh? Pues oye, no, 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 no lo descarto, ¿eh? Así que tú estás o cojines. No lo Yo, descarto, yo no lo sé, yo no descartaría una línea de decoración, Mary. no lo descarto, Bueno, no lo punto descarto. dos, vamos a la chicha de tu meollo, porque tu canal, ¿cómo se llama? En casa con Mary's mi Home. hijo. Vale, Mary's Home sería la casa de Mary en inglés. sí, 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 en casa con mi. Mary's Home. Vale, tú tienes, tus vídeos principales son los de Limpia Conmigo. Cuéntanos Sí, en qué consiste en Limpia Conmigo y cómo, y si tienes, o sea, si limpias todas las semanas lo mismo, ¿cómo engancha a la gente, eh? ¿Y cómo te organizas en un piso de 80 metros? pues verás, yo tengo diferentes tipos de vídeo, pero sin duda los que más gustan son los de Limpia conmigo. No sé por qué. Hay gente que dice, pero ¿cómo puede ser que esos vídeos gusten tanto? Yo creo que es porque al final todo el mundo tiene que limpiar su casa. Es algo que te guste más o te guste menos, siempre tienes que hacerlo, porque bueno, la casa se tiene que limpiar, ¿no? Entonces, o igual no sé cómo decirlo, igual limpiar le gusta a más gente de la que pensamos, también puede ser, ¿no? Pero yo creo que son vídeos que motivan, relajan a la vez también. Yo te lo digo por lo que me comenta la gente, ¿eh? Que me dicen, ostras, Mary, es que tus vídeos me motivan cuando no tengo ganas, pero a la vez me relajan y bueno, yo creo que por eso gustan tanto. Sí que es verdad que, a ver, los vídeos de limpieza, quieras que no, por mucho que quieras intentar variar, son repetitivos, porque claro, al final solo tengo una casa, la casa no es muy grande y hay muchas cosas que siempre se tienen que limpiar, que siempre se limpia lo mismo. Entonces, por mucho que intento variar, es inevitable que puedan ser un poco repetitivos. Pero bueno, es que tampoco se puede hacer mucho más, ¿no? No, yo Entonces, creo que están muy bien, ¿eh? Y así como hay vídeos en YouTube que yo me veo a velocidad hasta dos, o sea, sí. 1,5 o dos, porque sean de actualidad o mientras estoy haciendo las cosas, los tuyos me tengo que sentar con una infusión Oh, qué y es bien. verdad, o sea, hay que verlos.
Y qué al final bien. sí que todo el mundo que has puesto sobre la mesa la vida doméstica. Y Sí, puede ser, puedes estar todo el día fuera y ser ministra, que hay muy pocas, pero al final el baño hay que hacerlo, cenar hay que cenar y limpiar exacto. culos, sean de cuando tienes niños pequeños o mayores, o sea que la vida es lo que es y está muy bien, yo creo que los tuyos inspiran ese sentido. De hecho, yo creo que hay un término que se llama Cleanfulness, Mary, Sí, y, es es, verdad. y hay un Sí. libro que yo he leído entrevistas, pero no tengo el libro, Manual de limpieza de un monje budista. Este te lo quería comentar, sí, que lo he Y tus leído. libros Sí, sí. tus vídeos es el hora et labora de toda la vida. Sí, Cuidar de tu casa es un hábito saludable, como limpiarnos exacto. los dientes, Mm, como hacer ejercicio, como la lectura, y nuestra vida es mucho mejor cuando hay orden externo. O sea, y yo sí. creo que eso lo transmites y todos tenemos un inodoro y una ducha con cal. Todo el mundo, todo el mundo. A no ser que te lo puedas permitir y no te guste limpiar y alguien lo haga por ti, hay que limpiar. Pero Eso aún está así, claro. aunque delegues y te venga alguien a limpiar la casa unas horas al día, la casa tú Luego, tienes que ordenar, tú tienes que claro, ordenarte el cajón de las bragas, exacto. tú tienes que planificar el menú, Tienes que mantener tú después tienes esa que limpieza. mantener y Claro, luego hablamos de tus perros, pero me parece que teniendo perros, por mucho que delegues, ahí hay mucho que limpiar. exacto. Escucho a muchas personas, o sea, yo tengo un club, el Ujú, Club Hogar Consciente, pero que no es de limpieza, que es de muy relación autocuidado, bienestar, cocina, limpieza, desarrollo personal, es un poco un tutti frutti luminoso. Y ujú. nos llamamos hogaristas, porque no somos marujas. La Me definición de encanta. la RAE es un término obsoleto, despectivo, humillante, de Sí. mujeres que se dedican exclusivamente al hogar, con bajos, sin ingresos o con bajo nivel de Ujú. estudio, y eso no coincide eh, con nadie en estos momentos y además es muy limitante. Por eso nos llamamos hogaristas, ¿no? Bueno, pues aún así, o sea, muchas de mis alumnas se quejan de que tengo un problema con la limpieza de la casa. ¿Qué les puedes decir? ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo creo que deberían de ver la limpieza desde otra perspectiva, ¿no? Porque a ver, esto es como todo. No a todos nos puede gustar lo mismo. A mí, por ejemplo, me gusta hacer ejercicio y hay personas que dicen, a mí si me quieres castigar, llévame al gimnasio, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de que no a todo el mundo le gusta hacer lo mismo, creo que la limpieza la están viendo desde la perspectiva equivocada. Entonces, yo les daría unos consejos básicos para que intenten pues convertir ese momento de limpieza en un momento más agradable que ellos disfruten, partiendo de que lo principal es la organización y la planificación, eso por supuesto. Pero les diría, antes comentabas lo del el libro del manual de limpieza de un monje budista, Sí. ¿vale? Si lo has leído, sabes que No, ahí no lo he lo que... leído. Ah, no lo has leído. He leído Bueno, artículos de él en la revista Cuerpo y Mente y lo que he leído me ha gustado mucho, pero no tengo el libro. sí. Porque resumiendo, lo que dice este libro es que los monjes budistas no limpian porque esté sucio, sino para limpiar su espíritu de cualquier sombra que lo nuble, ¿vale? Entonces es como, yo siempre he dicho que mientras limpio mi casa siento que me estoy limpiando por dentro, es que no sé cómo explicarlo, parece un poco raro, pero es mi momento de terapia, ¿no? Vivimos en un mundo donde no podemos controlar nada y mientras estoy Ahí. limpiando, siento que tengo el control, por Sí, lo de tu menos en ese casa es momento. de las pocas dimensiones de la vida donde tenemos control de lo que hay Exacto. de puertas para adentro. Entonces tú decides, ¿no? Y es como, bueno, es un momento en el que tengo el control. Después, además, pues me gusta, pues eso, yo les diría, ponte ropa cómoda, con la que te sientas bien, prepárate un café o una bebida que te guste, enciende velas. Ponte un podcast, una serie, música que te haga sentir feliz, que te motive, ¿no? Es como pequeñas cosas y pequeños consejos que pueden hacer que sientas el momento de la limpieza pues totalmente diferente, ¿no? A, ostras, qué rollo, ahora tengo que limpiar mi casa, no me apetece, no sé, yo siento mientras limpio que desconecto mi mente,
Al final todos tenemos problemas, todos tenemos preocupaciones, todos, y es un momento en el que no pienso en nada, me enfoco en limpiar y me pongo a lo mejor una serie que me guste y es mi momento y lo disfruto mucho. Y bueno, ni qué decir que después la sensación de bienestar y mm, de satisfacción cuando acabas de limpiar y está todo limpio, eso no se puede negar que a todo el mundo le pasa. Y de que Estoy huele bien segura. porque tú eliges, yo también he visto varios vídeos tuyos de los limpiadores que usas y priorizas el aroma. Sí, siempre, siempre. Siempre pongo el ejemplo de que igual no te lavas el pelo o no te lavas el cuerpo con un jabón que no te guste el olor, pues para la casa es lo mismo. Yo no podría limpiar con un producto que no me gusta como huele, es que es desagradable. Siempre tienes que eso, pues priorizar cosas que te hagan sentir bien. Al final, los productos de limpieza del hogar son como una extensión de los productos de limpieza, o sea, de belleza, perdón. Entonces, tienes que elegir productos que te guste su aroma y bueno, pues que hagan que la experiencia sea mucho mejor también. Bueno, pues sí, Cleanfulness, esta filosofía de limpieza Totalmente. como parte del desarrollo personal y los hábitos saludables y lo de desconectar, doy fe, porque yo al final como youtuber o creadora de contenido, o sea, somos muy mentales, trabajamos mucho en el ordenador y Sí. o sales a pasear o te pones, yo tengo escaleras, o sea, barriendo las escaleras es cuando a mí tengo que parar y apuntar porque me vienen ideas, porque claro, es cuando hago algo más físico y desconecto. Y a veces he pensado, oh, pues, o sea, la gente igual se le ocurren las ideas en el balneario y a mí barriendo las escaleras. Sí, sí, seguro que no eres la única. Bueno, pero ya sé, supongo que una de las críticas que te dirán es, claro, tú no tienes hijos o no te vas de sol a sol, ¿cómo se puede mantener, pero tienes dos perritas, ¿eh? ¿Cómo se puede mantener una casa limpia trabajando fuera de casa jornada completa, que es lo que hacías antes? Sí, correcto. A ver, sí que me lo dice lo de los hijos, sí. Claro, ¿cómo se nota que en esa casa no hay niños? A ver, yo conozco personas que no tienen hijos y tienen la casa hecha un desastre. Sí, sí. Entonces, y también conozco personas que tienen hijos y que tienen la casa, bueno, impecable, porque también enseñan a sus hijos desde pequeñitos a que cuando se acaba de jugar, se recoge. ¿No? Es un poco los hábitos que tú tienes en casa y que también le transmites a tus hijos, porque no estamos diciendo que tengas hijos y que no puedan jugar y que no puedan desordenar, porque es que una casa no puede estar siempre perfecta, eso es, no se puede negar, no puede estar siempre perfecta, en una casa vivimos, no es un museo, entonces se desordena, pero no pasa nada. Después hay que ordenar, hay que limpiar. Entonces, pues para mí lo principal es la planificación. Yo cuando trabajaba fuera de casa, pues A como horario partido probablemente, ¿no? En horario una partido, farmacia, o sea, sí, el peor horario, el de el atención al peor. público. Horrible. Yo no tenía la suerte de que no todas las semanas era horario partido, porque hacía 2 semanas de mañana y una de partido, pero la semana de partido era, bueno, horrorosa, porque es que no tienes tiempo de nada. Ves a trabajar, luego a casa, comes, te vuelves a ir, llegas a la noche, bueno. Entonces, lo que yo hacía era que limpiaba una habitación cada día más a fondo. Aquí, pues mucha gente, por temas de horarios y demás, hacen un día a la semana de limpieza más a fondo, ¿no? De limpieza general, un día a la semana. Entonces, yo prefería hacerlo cada día un poquito que no dedicar un día entero y pegarme un palizón de limpieza. No sé, me iba mejor, de hecho lo sigo haciendo. Que es cuando la gente le coge manía, Emery. Claro, Los atracones de fin de semana. claro, exactamente. Entonces yo pienso que, a ver, aquí yo siempre digo que de planificaciones de limpieza hay un montón y ninguna es mejor que la otra. Simplemente cada persona tiene que hacer la que le vaya mejor. A mí, por mi trabajo y por mi horario, me iba mejor hacerlo así y a lo mejor pues hay personas que lo pueden coger este ejemplo y les va bien, pero igual hay otra que dice, no, no, yo prefiero pegarme un día entero limpiando y olvidarme el resto de la semana. Pero es que durante la semana hay que mantener también. Claro, es que como tú has dicho antes, en una casa no se para, porque como te descuides, todo se va de madre y se acumula. Entonces, claro.
Pero sí, yo creo que para las personas, sobre todo que trabajan fuera de casa, la planificación y la organización es clave, es lo más importante. Y entonces ya, pues, bueno, unos hábitos básicos. Es que hay hábitos que si quieres que tu casa esté bien, sobre todo trabajando fuera de casa, tienes que seguir, pero yo creo que son para todo el mundo. Lo típico, hacer la cama, recoger la mesa y limpiarla cuando acabas de comer, la cocina, mantenerla, pues eso, pues acabas de cocinar, pues limpiar en el momento, porque si no luego se te acumula todo. Y bueno, pues es la costumbre de, por ejemplo, cojo algo, lo utilizo y en vez de dejarlo ahí en medio, pues lo devuelvo a su sitio. Son pequeñas cosas que después no te das cuenta y no te Y que cuesta se mantiene mucho mejor. Y te da exactamente, menos pereza pasar la aspiradora. exactamente. Siempre es, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia, ¿no? Si nos acostumbramos a tener esos pequeños hábitos, todo se mantiene mucho mejor. Mm. Pero claro, no Eh, es fácil. Pregunta 8. En España hay más perros que hijos de menos de 15 años. Y tú tienes dos, tú Yo subes tengo la dos. media. Entonces, y dos, y que yo ya veo que sueltan mucho pelo. Sí. ¿Qué consejos especiales les das a todos estos hogares con perros? O sea, porque tú pasas el aspirador todos los días al sofá Todos los días, y aún sí. así te quejas. Sí, Aún es así que yo te he oído quejarte de que es sí, imposible quitar el 100% de es los... imposible, es imposible. Esto es algo que se tiene que asumir, es imposible, porque si no te vuelves loco. A ver, los pelos vuelan, los pelos, por mucho que tú pases el aspirador, pues es que los perritos al momento están soltando pelo otra vez. Entonces, bueno, yo creo que es importante que en una casa con mascotas se tengan, bueno, la limpieza sea un poco más estricta. Pero bueno, también hay que admitir que en una casa con mascotas va a haber algún pelo siempre, es imposible eliminarlos todos. A veces hay chicas que me dicen, Mary, estoy agobiada con los pelos, no puedo más. No te agobies, no te agobies porque no hay nada que hacer. Tú puedes pasar el aspirador o la mopa cada día, tener pues unos hábitos, pero siempre van a haber pelos, siempre. En mayor o menor medida, también es verdad que hay épocas en las que sueltan más pelo y hay épocas que no. Pero bueno, yo sí que tengo unas tareas muy claras con respecto a ellas en la casa. Las baño una vez al mes, por ejemplo. Cuando llegamos de paseo de la calle, les limpio las patitas, al igual que nosotros nos quitamos los zapatos de la calle, pues a ella les limpio las patitas y ellas ya saben cuando entramos que no pueden entrar dentro hasta que no les limpio las patitas. Es que también un perro es a lo que tú le acostumbras, ¿no? Y después, bueno, pues aparte de pasar el aspirador tanto por el sofá como por el suelo, también lo que hago es lavar sus camas y sus mantitas con regularidad, pues cada 15 días o así, y no más, o sea, no mucho más. Sí, Es es lo... verdad que ese sofá que vemos de tu despacho es blanco, pero tu sofá Sí, del salón es es gris. gris, es un gris antracita oscuro y se Sí, tienen que notar mucho los pelos, ¿eh? sí, 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 sí. Y bueno, quien queráis saber el aspirador que usa Meris en su canal y tiene ahí la tienda de Sí, Amazon y también utilizas un limpiador de textiles, ¿no? No sé cómo se llama. sí. Bueno, ¿te refieres al ambientador No, no, Ah, cuando sí. limpias más en profundidad el sofá. Esto lo he comprado ahora hace poquito, un aspirador de estos de agua Sí, ese. bueno, que son más específicos. Es como de limpieza profesional, pero en casa. Sí, Pero bueno, hasta hace poco no lo tenía y lo hacía de y ya otra te forma. apañabas. Vale. Pero sí, la verdad es que ha sido una inversión. Aproveché los días estos de Prime Day de Amazon, que estaba muy rebajado, y como hacía mucho tiempo que lo quería, digo, oye, pues aprovecho y me lo compro. Y estoy muy contenta, la verdad. Sí, sí. Creo que es una Ah, buena yo te inversión. entiendo, tú tienes un sofá con un cheslón, yo también, y ahí haces vida. O sea, Sí, quiero claro, decir, ahí lees, ahí te totalmente. relajas, ahí, Claro, claro. bueno. Sí, sí, sí. Pregunta 9. Yo soy súper fan de las rutinas de noche. De hecho, en mi canal, que lo voy a poner también abajo en la descripción, tengo un concepto que se llama cestas de noche, que te invito a que lo veas porque también te va a inspirar. Lo veré. Cuéntanos tu rutina de noche para empezar mejor el día, porque tengo
que salvo excepciones, que llegues un día, vamos, a las 12 de la noche, no es lo mismo levantarte y ver la frega y tomarte un café mirando la ventana o que la fregadera esté desbordada de suciedad. ¿Cuál es tu rutina de noche? Y tienes vídeos Totalmente. de esto, además. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Tengo vídeos en mi canal de rutinas de noche y creo que las rutinas de noche son básicas para empezar al día siguiente con buen pie. Es decir, no es lo mismo, como tú has dicho, levantarte por la mañana, entrar al salón, verlo todo recogido, entrar a la cocina, verlo todo bien. Es como que empiezas el día, ¿no? Sí, no, no. De otra, sí, de otra forma. Si por lo contrario lo ves todo desmontado y todo sucio, empiezas el día ya con estrés, con Con más deuda. faena. Exacto, Si en vez de impulso de voy a hacer cosas, es con deuda. Tengo que. con faena atrasada, Sí, sí, con faena atrasada. con faena atrasada. Entonces la casa es una rueda, es siempre una rueda. Como te despistes, todo se te acumula. Y yo siempre lo digo, la sensación de tomarte un café por la mañana con todo ordenado y todo recogido y limpio es que no tiene precio. Ese café sabe más bueno, ¿a que sí? Sí, sí, sí. Totalmente. Entonces, bueno. Siempre lo digo, somos personas, a lo mejor algún día no te encuentras bien, estás muy cansado o no sé, hay personas que simplemente pues prefieren hacerlo por la mañana porque les va mejor. Oye, cada uno, Mm. por supuesto, es libre de hacer lo que quiera. Pero yo sí creo que hay personas a las que nos gusta más dejarlo todo organizado por la noche y es que bueno, te hace sentir mejor, no se puede negar. No se puede negar. Después hay cosas, a veces hay personas que me han dicho, es que yo por la noche, que también lo entiendo, ¿eh? Es el único momento que tengo para estar con mi familia, ¿no? A lo mejor. Y pues no me voy a meter en la cocina a limpiar. Bueno, yo diría, ¿y por qué? Porque no tienes que ser tú tampoco la que te metas en la cocina a limpiar. Oye, ojo, si tú quieres porque te gusta y te hace feliz, adelante, por decisión, perfecto. Pero también hay familias que dedican ese ratito de la noche a la limpieza, a lo mejor en pareja, ¿no? Los dos, y aprovechan ese ratito para estar juntos, para charlar, para conversar, qué tal te ha ido el día. Es una forma de compartir las tareas y también de pasar tiempo juntos y esto creo que está genial, la verdad. Ahora, que si prefieres sentarte con tu familia en el sofá y limpiar por la mañana, pues estupendo. Si es que Bueno, pero todo... que conste en acta que levantarte con la casa despejada, Sí, que no sea un sí, campo de minas, sí, ayuda sí, sí, mucho. Y luego ya sí. cada una Yo y las siempre dos. digo Sí, que por la noche, la limpieza de noche no es ponerte a limpiar a fondo, es no limpiar lo es. que se ve, lo que ve la suegra, ¿sabes? El colocar los cojines, colocar el sofá bien, limpiar la Sí. mesa, cocina recogida y ya está. Sí, que la Es- manta no esté en el suelo, que las exacto, zapatillas no estén ahí en medio. Bueno, mi hijo exacto. y tiene 19 años y ya se ha ido de casa, pero bueno, que no esté la pelota, Eso es. los juguetes, la mochila tirada. Recoger todo, sí, todo en su sitio y ya está. Es que no se tarda nada tampoco, se hace bastante rápido. Otro de los de tus secciones, porque yo creo que tienes la sección Limpia conmigo, Ujú. luego tienes algunos sobre que nos enseñas casas de otras personas, luego tienes los ASMR con soniditos que vamos luego, tienes Ujú. los de las rutinas, pero tienes una sección que yo creo, ahora me dirás que te funciona, que tú eres una testadora de productos de limpieza. Yo eso lo agradezco un montón. O sea, que tú la pifies, que tú ya nos digas, esto huele fatal, Sí. esto no tiene ningún sentido, porque así descubres cosas porque vas a cualquier sitio, sea en Mercadona o cualquier superficie y dices, por Dios, o sea, pero Sí, si hay 5 anticales o un sí, sí, montón. sí, Entonces yo al es final, verdad. no sé si por ti o también por alguien de Instagram, acabé esto, yo lo he comprado en el Teddy. Y Ujú. también esto que me ha sorprendido, que me parecía una chorradita, pero la verdad es que es mucho más eficaz, o sea, que mucho más desincrustante que las Ujú. normales. ¿Has Sí, probado el? Esto es una pasta sí, de arcilla. sí, la pasta rosa de Pink Stuff. Ese producto siempre digo que es un básico que creo que no puede faltar en cualquier casa. Mira, una vez alquilamos una paella en un restaurante y a mí se me ocurrió, como claro, la paella era muy grande y no me cabía en el fregadero para limpiarla. Entonces, ¿qué hice? La dejé en remojo en el plato de ducha. Sí. Cuando cogí la paella,
para limpiarla me había dejado un cerco de óxido en el plato de ducha de resina, que eso no se iba con nada. Bueno, yo, me puedes imaginar, ¿no? Y Un poco más desesperada, desesperada, un poco más desesperada. hidalgo, pues me lo quitó este producto, la pasta rosa. Fantástico, milagroso, de verdad. Es una pasada. A mí me encanta. Sí, sí, sí. Y de hecho tienes un vídeo recientemente. He visto el del Mercadona, me falta ver el último, porque tú vas probando novedades. Sí, yo lo que, a ver, tengo varias secciones. Pruebo trucos virales también en el Sí, es canal, verdad. que eso está genial porque muchas veces las cosas no son como las vemos en redes y como nos las enseñan. Hay así de decepciones. Entonces hay que desmentir, hay que comprobarlo. Luego también pruebo productos de limpieza virales o yo qué sé, o de AliExpress o cosas así, ¿no? Para limpiar la casa. Y bueno, productos de limpieza es que a mí me encanta comprar y probar productos de limpieza. También es verdad que a lo mejor a mí me gusta uno que a ti no te gusta o viceversa, Oh, que porque no, sí, sí. también esto va a gustos, pero por lo general, bueno, yo no conozco ninguna persona que, por ejemplo, este producto de la pasta rosa me haya dicho que no le gusta. Hay ¿Lo has productos probado que en spray? he probado el spray, el multiusos. Ah, Está sí, bien, sí, está bien, pero como multiusos tú ya sabes que, bueno, si has visto algún vídeo mío, que me la, quedo con la, este, la, con el fa- de, sí, el de Fabulosa. fabulosa. Sí, Pero como este es, el de Pink Stuff está muy bien, pero a mí personalmente me gusta más este. Sí, sí. Pero Ujú. bueno, los productos de Pink Stuff en general son muy buenos. Bueno, y vamos a hablar de un temazo, que esto siempre lo he dicho yo en mis conferencias sobre hogar consciente, o sea, que estemos bastantes horas en casa o algunas trabajemos en casa, no significa que vayamos con harapos o que dejes para casa eso, el pantalón preto que tiene un agujero, no, esto no lo tiro ni me deshago de él ni se lo doy a no sé quién, o sea, para casa. Lo que ya no te gusta o pasa, o sea, ya lo que no está perfecto como para salir al exterior, lo solemos dejar para casa. Yo digo, no, 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 de eso Exacto. nada. O sea, estamos en casa también con dignidad, cómodas, o sea, que no nos apriete la goma y todo eso, Claro. pero bueno, que podamos salir a tirar la basura, a salir a Sí, los sí, sí, perros, sí. a abrir la puerta al mensajero o a quien sea. Entonces tú, si quieres levantarte un poquito para que veamos tu conjunto de punto, tú eres la reina de los conjuntitos de punto y dime de cuántos colores tienes. Buah, tengo de un montón, porque me compré uno, me encantó y me lo compré en todos los colores. De hecho, muchas chicas me piden el enlace y están agotadísimos. Es que ¿Qué, qué están significa agotadísimos. en todos los colores? Pues ¿Cuántos que tienes? no te sabría decir, pero si habían 5 colores, pues tengo los 5. Y porque no hay más, que si no me los compraba, es que son tan cómodos, Marimar, de verdad. Yo en casa priorizo la comodidad, pero sobre todo verme bien también, estar cómoda y estar De bien. hecho, tú no te disfrazas, o sea, tú no te cambias de ropa para grabar los vídeos de limpieza, tú estás así en tu Yo casa. en mi casa estoy así, es que mis vídeos, bueno, yo lo que quiero es ser como yo soy, claro, sí, sí. Y porque, bueno, ahora estamos a primeros de septiembre. Luego, ¿qué haces? Ya sé que donde tú vives tampoco hace tanto frío, pero ¿qué te pones? ¿Una chaquetita de punto, una bata? ¿Qué haces en diciembre un día o tienes la calefacción alta? ¿Cómo lo Pues haces? mira, depende, porque yo soy muy calurosa. Entonces, te podría decir que el año pasado estuve casi todo el invierno, creo, en manga corta con estos conjuntos, porque Ah, no tenía frío. En casa tenemos calefacción, pero no, no necesité, excepto a lo mejor algún día que lo que hago es ponerme a lo mejor una chaquetita de punto encima, algún cardigan así de punto, y me lo y pongo encima y puedes, ya está. bueno, yo, los anuncios de limpieza, evidentemente son actores y actrices, ¿no? Sí, Y es una cosa que repatea bastante, que se les ve limpiando el aspirador. Ahora ya está mucho más cuidado, ¿eh? Los de marketing han abierto sí, un poco los ojos o han bajado al mundo real. Antes se podía limpiar con tacones, en fin, impensable. Luego tipo bailarinas, pero sí. quiero que no... ¿Me puedes enseñar tus zapatillas? Ya sé que esto es... Sí, claro, y Sí, tanto. para que quiero que vean como que es la vida misma. O sea, la vida misma. En casa estamos en zapatillas mulliditas y abiertas. En Espera, fin. que las voy a buscar porque las tengo aquí al lado y ahora mismo voy descalza, ahora mismo las traigo. Vale, bueno, eso también es un punto, ¿eh? Ir descalza en un suelo limpio. Bueno, Está muy también, bien.
Yo voy en zapatillas, pero me las pongo, me las quito, porque me encanta ir descalza en casa, me gusta muchísimo. De hecho, tienes Entonces, muchos borreguitos de esos, ¿no? sí, 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 sí. Mira, ahora mismo te las enseño. Mira, Por supuesto, las otoñales. estas me las compré el otro día, son las que utilizo ahora. Y bueno, es que me encantan las zapatillas de estar por casa y las renuevo mucho porque es que me encantan. Y ahora, pues claro, no podía ser de otra manera. Estas las compré en Temu, Sí, que bueno, me encanta Temu, compro un montón de cosas allí y sí, he tienen... visto varios unboxing. Que, Sí, bueno, apunta a las ideas de negocio futuro la línea Homeware Mary, ¿eh? sí, sí, tampoco lo descarto. De entretiempo. Bueno, vamos a la tercera gran área de esta entrevista, porque esto tiene temita. ¿A Ujú, quién se le ocurre sacar una, no sé, a ver si es agenda, planificador, un ujú. planificador que se llame limpieza y terapia? O sea, ¿cómo llegas a esto? Y Pues quiero mira. que la gente entienda que tú estabas en la farmacia y tu mente no pensó en una idea tan disruptiva. O sea, que esto es un camino. Sí, exacto. Esto no sé, bueno, ha tardado mucho tiempo en ver la luz y la idea surgió, pues mira, verás, desde que yo tengo el canal, muchísima gente, mujeres, ¿vale? Me preguntan, Mary, ¿cómo te organizas en casa? ¿Cómo te planificas la limpieza? ¿Qué tareas haces mensualmente? ¿Qué tareas haces cada 3 meses? Cosas así, ¿no? Entonces veía que era un tema que preocupaba bastante y que le interesaba mucho a la gente. Entonces, bueno, pues ahí quedó la cosa y un día... hablando con una seguidora, una chica bueno, es encantadora, que se llama Nerea, que muchas veces pues hablo con ella y tal, un día me dijo, Mary, tendrías que escribir un libro. Y entonces es como que me hizo así. Eureka, sí. Y dije, pensé, hombre, un libro no, pero podría diseñar un planificador para ayudar a todas esas personas, porque a mí siempre me ha gustado, yo antes de tener mi planificador, siempre en una libreta me planificaba, o sea, todo esto, pero lo hacía en una libreta normal o en una agenda o en... Siempre me ha gustado, ¿no? Y pensé, ¿por qué no diseño el mío? Y además, una cosa que quería añadir en mi planificador es para ayudar a todas esas personas que me preguntaban, ¿cuál es tu planificación? Cuál es tu organización? Porque hay gente que va perdida a lo mejor en su casa, ¿no? Pues bueno, rellené las plantillas con mi organización, con mi planificación, para que pudieran tener un ejemplo y después hacer la suya propia. Y bueno, pues así surgió la idea. Sí, Sí, sí. sí. Bueno, voy a explicar los capítulos que tiene. Bueno, Ujú, es gordito, con las anillas, es la tapa muy dura y que se limpia muy bien, de mucha calidad. Voy a leer el índice, ¿eh? ujú, Presentación, listas mensuales, motivación, recetas de limpieza, planificación semanal, tiempo para mí, listas estacionales, que es la limpieza de otoño, de primavera, de verano, listas de gratitud, listas y notas y un montón de hojas en blanco. ujú. Entonces tienes lo que es la lista mensual, los 12 meses, Estos luego son que para al final... apuntar ¿qué? las tareas que se hacen cada mes para apuntarlos en esas cosas. Luego tus mejores recetas caseras para el hogar, que tienes tus trucos de cristales y espejos, manchas del colchón, acero inoxidable, camas y textiles y multiusos. Luego la Ujú. parte gorda es esta de planificación semanal y habitación por habitación, que tienes, pues supongo que 52 páginas, ¿no? Las de la semana. Sí, sí, no es exactamente para todo el año, pero casi, casi. Pero como no tiene fecha, se puede utilizar, Sí. sí. Luego están las listas estacionales. Ujú. Luego la de gratitud, o sea, que eso, por eso que aquí esto no es la ratita presumida o una Exactamente, obsesión por la limpieza, es la limpieza como parte de una vida, exacto, una vida confortable y amable y donde hay más áreas. exactamente. Y luego lo último, sí, lo último ya son las listas y notas. Ujú, Pues mira, yo suelo dar conferencias gratuitas, que no, esas no están subidas en YouTube. ujú, Y te digo cómo llegué yo a ti. Y en mayo mi club hizo 5 años.
Y entonces hicimos una encuesta que participaron 350 personas, 99% mujeres, y es ¿qué te duele más de la casa? O sea, ¿qué te agobia más o tienes más Sí. necesidad en la casa? Y salió el orden y la limpieza, bueno, pero con una bofetada. O sea, una cosa Sí. escandaloso, escandaloso los testimonios, que yo cuando me leí los 300 comentarios, 300 y pico, o sea, no te digo que me puse a llorar, pero una especie de entre rabia, tristeza, que lo tuve que ver en la distancia. Y de mujeres brillantísimas, mucho más mayores que tú, la casa me agobia, o sea, que se notaba esa falta de control, o sea, que no Sí. tienes cogido el toro por los cuernos de tu casa. Y entonces Ujú. me apareció en Instagram un anuncio tuyo de limpieza y terapia y pensé, Ujú. ostras, esta chica ha descubierto la piedra filosofal. Entonces yo hice una conferencia para dar respuesta a todos los dolores que me contaban, se titulaba Oasis, que es lo que transmite Ujú. lo que tienes tú detrás, Oasis, 9 claves para desatascar tu casa. Y analizamos y entonces le dije a Ángel, cómprame el Ah, planificador de Mary y también compramos el de una organizadora profesional, Alicia Iglesias, orden y limpieza, pero es más pequeñito, ella tiene 2 libros de organización, otras necesidades. Este ujú. es más completo en el sentido que es para utilizarlo a diario, ¿no? Ujú. Y así llegué a ti y en la conferencia pública dije, bueno, pues habrá que entrevistar a esta chica, ¿no? Porque una chica jovencita que ha hecho este planificador tiene que tener una historia detrás. Y así llegamos y estoy muy contenta. Muchas Yo gracias. uso agenda, entonces yo en mi agenda ya me pongo el menú y cosas, pero Ujú. a una señora de mi club, se llama Remey, que además dijo, Marimar, el día a día lo llevo bien, pero las cosas ocasionales me las pierdo. Entonces, que Claro. sepas que le voy a regalar Ay. tu planificador a alguien bueno, le voy a pedir permiso porque igual regalas un planificador de limpieza y no todo el mundo lo puede recibir bien. Pero que Claro. sepas que te felicito, que había este nicho y que lo que has hecho en emprendimiento es escuchar las necesidades de tu comunidad. Muchas gracias. Sí, sí, yo ¿Tú? creo que Sí. ¿Cómo igual, lo usas? Porque te veo por la noche con el diario de gratitud, que lo sí, sí, utilizas sí, casi sí. como diario o desahogo, ¿no? Sí, yo desde hace mucho tiempo que bueno, pues incorporé la gratitud en mi día a día. Creo que es algo que te cambia la vida totalmente. Si no lo quieres escribir, hazlo mentalmente, pero creo que cada día por la mañana o antes de ir a dormir, bueno, sí, por la noche, por la mañana, cuando sea, pero en algún momento escribe o piensa 3 cosas por las que dar gracias, porque siempre hay algo que dar gracias, ¿no? Siempre. Y creo que eso te hace valorar más lo que tienes, ver la vida con más positividad y bueno, pues eso es centrarte en lo que tienes, en lo que ser más feliz con lo que tienes y no pensar todo el día a lo mejor en lo que te falta, en lo que no tienes, porque a veces las cosas más insignificantes tenemos que dar gracias porque a lo mejor otra persona, bueno, pagaría por tener eso. Y a lo mejor es, pues yo qué sé, poder bajar la escalera porque el ascensor está estropeado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, para mí es muy importante. Yo cada noche me siento, me hago una infusión y escribo mis 3 cositas por las que doy gracias cada día. Tu tocador, que es precioso y Sí, realmente ese concepto es casi como un altar, es donde tú haces tus rituales, es como un ritual, te lo iba a tú, decir. Sí, sí, tú- sí. tú Es mi haces tus ritual. respiraciones, Sí, o sea, y se ve sí. así, es un Yo me ritual moderno. enciendo, me enciendo las luces del tocador, me pongo el difusor de aromas con un aroma que me gusta, me enciendo una vela, me tomo mi infusión mientras apunto mis 3 cosas, 5 cosas por las que doy gracias cada día, siempre, siempre. Bueno, Y es algo que recomiendo muchísimo hacer. ¿para qué tipo Muchísimo. de personas es este planificador? ¿También lo pueden usar como agenda tú? ¿Tus usuarias qué tipo de personas son? ¿Lo combinan con otra? ¿Utilizan aquí también la cita del dentista? Yo, por ejemplo, te voy a decir, como agenda creo que se queda corto porque el espacio que hay para escribir cada día es pequeñito. Entonces, si tienes un día muchas cosas que hacer, igual no te cabe. Se podría usar perfectamente, pero yo, por ejemplo, tengo mi agenda de trabajo donde apunto lo que tengo que hacer, la organización de los vídeos de YouTube, todo esto, y luego el planificador lo utilizo ya más para cosas de casa
Pero eso ya es opcional y al gusto de Casa, cada... menú y bienestar, pones aquí. Casa, Exactamente, sí, menú y exacto, gratitud y autocuidado. exacto, sí, exacto. Vale. Quise ponerlo de tiempo para mí porque, bueno, en mis vídeos también quiero Está súper transmitir chulo. la... Gracias. Me ha resultado muy inspirador. Primero, tu lista Gracias. de gratitud, que no la voy a decir, me ha gustado mucho, pero Ujú. luego has puesto una hoja con cositas para sentirnos bien, porque a veces se Sí, nos olvida y no es que pagues por un masaje, es más cosas. Bueno, no, ahora no lo es, encuentro, es pero mucho está muy más. bien. Desde Sí, pasear a los perros, leer quise un poner poquito. ejemplos porque, bueno, pues es lo que decimos, ¿no? Que eh, cuántas veces trabajo, casa, familia, y uno se olvida de uno mismo y de hacer las cosas que le gusten, aunque sea solo, pues eso, tomarte un café mientras lees un libro, yo qué sé, ver un capítulo de una serie que te gusta, ir a la peluquería, algo para ti. ¿Sabes? Y es importante hacer eso porque si no, la gente pues se va quemando y es importante tener un tiempo para uno mismo. Es Sí, muy con esto importante. enlazamos con el último capítulo, pero espera, una pregunta. ¿Hay algún libro a la vista? No, de momento no. Vale. No me veo yo ahora, no sé, no, de momento no. Vale, de momento ya tenemos con los posavasos y Sí. mantener el canal y seguro que igual hay nuevas secciones con rutinas o con algo, porque el mundo de la limpieza, lo mismo que te he dicho que el hogar y la vida son sinónimos, la Mm. limpieza también tiene muchos tentáculos que tú ya irás tirando del hilo. Sí, sí, Bueno, sí, y sí. la última parte de esta entrevista es el momento gozoso, el momento café y bienestar. Algo muy destacable, tú no limpias y te quedas ahí sudando y amargada, pues en absoluto. Siempre se ve que priorizas la limpieza y luego el relax y la realización personal. Esto es algo que has hecho adrede, es No, 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 completamente... no. Esto, bueno, es que es como yo soy en mi hogar, porque me encanta estar en casa, siempre me ha gustado, pero siempre he sido muy casera, pero desde que tengo mi casa lo soy más. Pero no sé cómo decirte, es que ese momento de, pues, de sentirte bien en tu casa, de que sea un sitio acogedor, bueno, prepararte un café, hacer, pues eso, las cosas que te gusta hacer y sentirte bien, sentirte a gusto. Para mí es muy importante. Yo, por ejemplo, pues no sé, si me quiero sentar en el sofá a tomarme un café o a leer un rato, como tenga la mesa llena de cosas, sucia, es que no Un puedo. estrés, un estrés. No puedo, no leo ni una página. Es que necesito limpiar, dejarlo todo bien, poner una velita y entonces ya me siento en el sofá y disfruto de ese momento. Pero no lo disfrutaría igual si estuviera todo desordenado y sucio. Es que no sé, no sé cómo explicarlo. Yo sé que hay personas que lo disfrutan igual y que les da igual. Y oye, pienso, pues qué bien, ¿no? Yo no puedo, no lo disfruto de la Hay misma una forma. frase de Mericondo, no me la sé literal, pero la vida empieza cuando está la casa en orden o algo Totalmente. así. Es que yo pienso también así. Sí, sí, Mira, de sí. hecho, bueno, eres la reina de las velas, te debes gastar un presupuesto en velas. Lecturas, o sea, ¿es novela negra eso que tú lees? Son thrillers. Ah, vale, vale. Es como misterio. Bueno, me gustan más géneros, ¿eh? Pero este me encanta. Sí, Y sí. eres una devoradora. Y colorear, que hace mucho que no enseñas, pero es un puntazo, porque no son mandalas. También No, tiene un nombre que no sé cuál es, pero es colorear como niños, pero en mayor. Ah, Cozy es Spaces. como, a ver, es un libro, aunque no lo parezca, es para adultos. Sí, Yo lo digo porque son dibujitos, pero tú cuando vas al enlace pone libro para adultos para colorear, ¿no? Entonces, pues bueno, mira, te voy a enseñar, por ejemplo, ¿no? Uno. eh, a mí es que esto de verdad es súper relajante. y baja Y revoluciones un montón para tantos bueno, problemas de ansiedad, de sí, huir sí, del sí, sí, ruido. sí. Sí, y eso porque tú lo has elegido con esos dibujos un poco Sí, infantiles, pero sí, yo he sí, visto, o sea, jardines, sí, casas sí, sí, como sí, victorianas, y bueno, que sepas que lo tengo en la lista. O sea, que sí, cualquier sí, sí, día cae, y sí. además hasta me compré un set en la librería de unos lapiceros acuarelados. Bueno, pues Sí. eso, un puntazo. Hay Por muchos tipos de libros, como tú dices, hay para desde más... adultos. Exactamente.
Y ¿Hay es vida después de las ocupaciones profesionales y la limpieza del hogar? Sí, claro que sí, por supuesto, por supuesto. Pues es eso, ¿no? Es a ver, yo, por ejemplo, me gusta mucho estar en casa, pero no estoy todo el día en casa, por supuesto, tampoco. Pero sí, sí, hay más vida, claro que sí, hay vida y a veces hay gente que me comenta, no, estás todo el día limpiando, ¿no? Limpiando. Porque es lo que ven en los vídeos, claro, eso, mi canal es de Estás todo el eso, día pero limpiando y con la misma ropa, también he visto. exacto, también. Pero claro, yo lo que enseño en mi canal y en mis vídeos es una parte de mi día, no es toda mi vida. Entonces, bueno, a veces lo que vemos en un vídeo ya pensamos que esta chica está todo el día limpiando con la misma ropa y no, no, en absoluto. Hago más cosas y tiene que haber más vida. No, no es que la haya, es que tiene que haber, claro, sí, sí. Bueno, los cafés baristas de Mary lleno de espumita y cuéntanos, ya sé, tienes ahora, mi marido también tiene una superautomática, una Sí, cafetera que muele el café. Pero bueno, y además es tu ritual de mañana, ¿no? Ese cafecito sí. espumoso. Siempre, siempre. Es mi ritual. Y bueno, es espumoso porque utilizo un espumador de leche. Es que no tiene más, o sea, no, no tiene muy buena pinta los cafés, pero hay gente que me dice, pero ¿cómo te haces ese café? Dime la receta, si es que no tiene más, es café, leche, lo que pasa que utilizo el espumador, sí, sí, y bueno, es mi ritual y luego también el después de comer, de la tarde también, sí, sí, me Bueno, encanta. como eres la reina de las tazas, tienes tazas ideales. Yo también tengo, o sea, minimalistas no somos. Ya sé que algunos dicen que eres minimalista y otros te dicen lo contrario. Sí, no, pero en He hecho tazas una no. selección porque algunas las tenía. Te voy a enseñar mis tazas, porque claro, antes han cambiado los estilos. Mira, yo soy muy así. Esta es de Laura Ashley, que es Sí, como campiña, muy, muy british, pero ahora también hay muchas tazas así en Pepco, por ejemplo, hay muchas de este de estilo también. florecitas, sí. Vale, Sí, vale. Esta es del Teddy, que es ujú, así brillante. sí, Vale, esta es de hace décadas, que de es la de Hello Hello Kitty. Kitty. Tengo varias de Hello Kitty y no pasa de moda. Este es No un pasa. capricho que me compré en Los Enamorados de hace 2 años. Es de Le Creuset, de la marca Precioso. francesa. La compré en Claudia y Julia. Que sepas que Le Creuset tiene tazas de distintos tamaños y algunas en degradado de colores súper bonitas. No Mm, son tan económicas ujú. igual, pero no llega a 20 euros. O sea, es un capricho que te puedes permitir. Esta es de Balamoda, que es una Y tanto. influencer que también tiene un método de planificación. Antes era de moda, tiene 4 hijos. Y esta taza, que es más bajita para algunas infusiones, cabe lo mismo, pero parece Ujú. más pequeña, me gusta. Es Luego, bonita, de sí. un Pepco de Navidad, esta ya Ah, es los 400 mililitros que tú sueles usar, ¿no? sí, sí, ¿Vale? Esta es grande. grandecitas. Sí, Y luego esta, que creo que también es de un Pepco. O sea, ya es ves que voy preciosa. poco a la capital, pero cuando voy arraso. O sea, por Hombre, eso. por supuesto. Y esta Esta es yo hago preciosa. matcha lattes. No soy tan Ah, de, qué tanto bueno. de capuchino como tú. Hago matcha lattes con un Muy bueno. espumador de USB y Sí, entonces queda con bebida de precioso, coco o de avena y te precioso. echo una selección. Pues muy bonitas todas. ¿Y a que el café o el matcha o lo que tomes también sabe mejor en una taza bonita? Bueno, por supuesto. Nada que Y ver. nada de desconchada, ¿eh? Nosotros No, tenemos nada, un nada. lema, rodéate de belleza, que tú ya sabemos que es Exactamente. tu primer mandamiento, y Sí, eso por supuesto. Y creo que sí, uno de los secretos de tu éxito es que usas cosas asequibles. Nada es demasiado caro. Cada uno puede comprar donde quiera, pero vas a sitios, sí, a exacto. tiendas que todas tenemos en las ciudades españolas. Y además te Exactamente. espabilas, porque cuando vas ya veo que se ha agotado. Sí, 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 no, es que aquí quien no corre vuela y, por ejemplo, empecé a enseñar cosas de otoño creo que En en agosto, agosto. pero claro, es que luego vas a la tienda y ya no queda nada. Es que, es que hay que ir así, hay que ir adelantado, sí, sí, sí. Sí, y además, cuando veáis el canal de Mary, que os lo recomiendo, tiene en su breakfast corner, o sea, en su rincón de café, cambia el cuadro, eres estacional, ¿no? Bueno, Sí, no sé si haces las cuatro mucho. estaciones o... Bueno, pues cambia el cuadro, tiene estanterías, cambias las tazas, Sí, algunas sí, son sí, sí, frikis sí. totales, todas ideales, Total. pero entre el unicornio, unas que Sí, parecen nubes, o sea, las tuyas son sí. mucho más modernas.
Sí, sí, es que, bueno, lo mío con las tazas es una adicción. Siempre digo que necesito una casa más grande para poder poner más tazas porque ya no me caben, pero es que me encantan. Entonces lo que hago es, bueno, yo siempre recomiendo esto, que hagamos de vez en cuando depuración. Por ejemplo, yo hay tazas de hace 5 años que en aquel entonces me gustaban mucho, pero que a lo mejor ahora hace años que no uso porque ya no me gustan tanto, tengo otras que me gustan más, pues las regalo, entonces hago feliz a una persona y yo también soy feliz porque puedo traer una taza nueva, ¿sabes? Es un poco así, bueno, pues oye, si te caben todas, perfecto, pero si no te caben, haz un poco de depuración o alguna a lo mejor si está rota o desconchada, lo que tú dices, pues bueno, pues la sacas y, y ya no solo con las tazas, es algo en general para hacer en casa siempre. Yo Eh, también cambio, me he cogido 2 trapos de cocina porque tengo 2 que caen decorativos también de sí, otoño. O sí, sea, sí, al sí. final, a mí me gustaba, yo soy embajadora del otoño, pero no tanto como vosotras que metéis las calabazas hasta en el dormitorio, pero es Sí. que esto es contagioso. Hay muchas chicas que me dicen, mira, Mary, nunca me había animado a decorar para el otoño, pero viéndote a ti me he animado. Oye, y me hace tan feliz, la Sí, que al verdad. final es con hojas secas, que hay un montón de Sí, manualidades naturales. como sea, sí, sí. El ASMR, que yo lo descubrí hace poco y tú también tienes una sección. ¿Qué es y qué aporta? Pues mira, el ASMR, hay muchos tipos de ASMR. Las siglas de ASMR en inglés son respuesta sensorial meridiana autónoma. Eso es en inglés, en español. Pero al final, pues lo que son vídeos con sonidos y música relajantes que lo que aportan es calma, tranquilidad a la persona que los ve. Incluso ayudan muchas veces a conciliar el sueño. Sí. Y hay muchos tipos, hay gente que hace ASMR con sonidos comiendo, por ejemplo. Hay gente que hace susurrando. Hay personas que, pues no sé, mi ASMR, yo te digo cómo lo hago yo, son sonidos de la vida cotidiana, del día a día. Son vídeos en los que hago recetas, cocino, limpio mi casa, salgo a pasear con mis perritas. Bueno, mi día a día, pero le pongo una música así como de piano, de guitarra, muy relajante y simplemente, pues los sonidos de la vida cotidiana y, pues no sé, para buscar la belleza en la vida cotidiana. Y son los vídeos que más me gusta grabar, aunque también son los que más trabajo me dan, todo tengo que Pero tienen decir. seguidores, ¿no? Le gustan mucho a la gente, sí, sí, sí. Sí, yo La lo verdad es recomiendo que si un día alguien está atacado, sí, 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 sí. acelerado, que se ponga una bebida calentita y además hay que estar atento. O sea, tus vídeos no Sí. se pueden ver a velocidad 2 como otros que estoy cocinando y No, 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 escuchando. no. Tus vídeos te obligan a estar presente y a bajar revoluciones. Bueno, y Gracias. ya para acabar, que ya llevamos más de una hora, por si alguien, vamos a quitar prejuicios de que la limpieza no da tanto de sí. Ya ves. Con tu libro, o sea, con el Ujú. planificador, venía esta tarjeta que yo creo que va a ser, aunque cuando haga resumen, aquí ha salido chicha y tengo Ujú. varias frases importantes. Sobre todo la de la limpieza, vemos, nuestra sociedad ve la limpieza desde la perspectiva equivocada. Sí, Bueno, sí, pero esta totalmente. yo creo que va a ser el título de la entrevista. Tu hogar es un reflejo de tu mente. Pues Ujú. si, ¿qué consejos das para que las personas se reconcilien con sus casas y las tareas domésticas? Pues bueno, este tema es un poco extenso porque, a ver, hay chicas, por ejemplo, que a veces me han dicho, ¿no? Mary, no me gusta mi casa, no me gusta y no me siento motivada para limpiarla, no me motiva a limpiarla. Entonces, em, claro, aquí el tema está en que el tema de la motivación, ¿no? No se puede negar que hay un efecto, bueno, nuestro hogar es un reflejo total de lo que hay en nuestra mente. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que tiene depresión, lo primero que Ah, descuida es su higiene personal, su imagen y también la limpieza de su hogar. Porque también me lo han dicho mucho, ¿no? Estás desmotivado, no tienes sí. ganas de limpiar tu casa, de cuidar de tu hogar. Entonces, tiene un impacto muy, muy grande cómo está nuestra mente a cómo está nuestro hogar. Pero no me refiero a bonito o feo.
no me refiero a eso, porque a lo mejor lo que a ti te parece bonito, a mí no, o viceversa, ¿no? A mí me puede gustar algo y parecerme bonito y a ti no. Pero tiene un impacto brutal. Y en lo que a veces alguna chica me ha dicho de, Mary, no me gusta mi casa, yo lo que les animo es que cambien cosas en su casa para que se sientan a gusto en su casa y se motiven a limpiarla. Pero como digo, pues yo entiendo que muchas personas a lo mejor no se pueden cambiar de vivienda, no pueden hacer una reforma, pero es que no hace falta gastarse mucho dinero. El cojín, tus Claro, candelabros, es que en las tiendas hay cosas muy bonitas las que láminas, cambiando. ideales. Se ha democratizado la decoración muchísimo. Claro, yo lo que les aconsejo es transforma tu hogar en un lugar que refleje tu esencia, tu personalidad, en el que te sientas a gusto, que te incite a cuidar de él, ¿no? Pero no hace falta gastar mucho dinero. Yo creo que estar a gusto en nuestro hogar es muy importante porque al fin y al cabo, pues es donde volvemos después de pasar muchas horas en el trabajo, a no ser que trabajes en casa, por ejemplo, pero muchas personas llegan a casa y tiene que ser tu refugio, tu templo, ¿no? En el que desconectas, en el que te sientes a gusto, pues cuídalo porque, claro, es que tienes que sentirte bien, darle tu toque, tu esencia. Y ya te digo, a veces cambiando pequeñas cositas no es necesario gastarse mucho dinero. Es muy posible cambiar las cosas que no te gustan y convertir tu hogar en un sitio en el que te guste estar. Y bueno, yo por supuesto, pues mi trabajo también es motivar a esas personas a cuidar de sus hogares, a que se sientan bien en ellos. Y bueno, pues poco más, ya te digo, que vean la limpieza desde otra perspectiva y que cambien cosas en su hogar para que les guste cuidarlo y les guste estar en él y se sientan bien. Mary, invitarte a ti a casa tiene que ser muy peligroso, ¿no? Porque tus ojos son un sensor de polvo, o sea, yo... No, no, de verdad que no, de verdad que no, de verdad que no. En absoluto, no, no, no me fijo en esas cosas. Bueno, ya sabes, nosotros vivimos en la Rioja Baja, en la montaña. Si un día venís de paso, estaré encantada a invitarte a un matcha latte o una copa de vino ecológico de unos amigos de la comarca. Muchas gracias por tu canal y por ser como eres y tu trabajo. No lo hemos dicho, pero creo que es la primera entrevista pública que haces. Sí, sí, es la primera, es la Es un primera. honor para mí, o sea, con casi 200.000 seguidores, si te hubieses dedicado a la moda, al maquillaje o a otros temas, ya todavía yo creo que no se han enterado la revista del nuevo movimiento que hay, eso cozy, acogedor, hogareño, de tu casa como una prolongación más de tu vida. Yo entiendo que es algo que la gente lo ve como obligación, no es remunerado, es Ujú. ingrato porque no lo suelen apreciar, pero en nuestras manos está darle la vuelta, cogerlo con otra perspectiva. Yo Exacto. creo que lo sepamos o no, somos mantenedoras del fuego del hogar, que nunca se ha extinguido y ahora pues está modernizando y cobrando otra dimensión. Así que además en otoño es tiempo de hechiceras, así que creo que removemos el mismo caldero, Mary. Sí, sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Y gracias a ti, de verdad, bueno, el honor es mío, porque ya te digo, es mi primera entrevista y me he sentido muy a gusto. Se ha pasado el rato súper rápido, que ni me he enterado, y muchas gracias por darme esta oportunidad. Bueno, te vamos a seguir la pista porque además yo me relajo con tus vídeos y me obligan a parar. Y dentro de pocos años creo que te voy a entrevistar otra vez y ya veremos qué líneas de negocio y cómo ha evolucionado el canal y tu vida, porque estoy segura que si alguna vez das un salto a un adosado, a la montaña, a tener dos perros y dos Ojalá, gatos, pase lo que ojalá. pase en tu vida, sé que lo vamos a ver reflejado. Así que muchas Muchas gracias y gracias. nos despedimos con este mensaje, que tu hogar es un reflejo de tu mente y está en nuestras manos. Aquí sí que tenemos libre albedrío y podemos controlarlo, cada una a su ritmo. Bueno, pues muchas gracias y feliz Muchas otoño gracias. y al loro con las zapatillas de Mary, ¿eh? Hasta Muchas la próxima. gracias.